vamos a ver a las tesolidinedionas o a las glitazonas. Estos son los hipoglucemiantes que la manera en la que actúan es porque promueven la formación del peroxisome proliferator alfa receptor. Entonces promueven la formación de un receptor nuclear que es del PPR alfa, peroxisome proliferator receptor alfa, el receptor de los proliferadores de los peroxisomas. Entonces esto va a estar, aquí está la célula, aquí está el núcleo de la célula, aquí tenemos el DNA, doble cadena de DNA, y aquí en el núcleo vamos a tener este receptor. Aquí tenemos este receptor. Ahora este receptor se va a unir a una secuencia específica de DNA y en respuesta a esto vamos a tener un aumento en la sensibilidad de la insulina. Entonces, no es que aumente la secreción de insulina, sino que la poca o mucha insulina que tenga el paciente diabético, esa insulina va a tener más efecto porque el paciente se va a volver más sensible a esa insulina por medio de la acción del peroxisome proliferator receptor alfa. Ahora, esto también promueve el aumento de la HDL, que es una lipoproteína, la disminución de los triglicéridos y, digamos, la regulación del almacenamiento de los ácidos grasos. Ahora, cuando vamos a dar las tesolidinedionas o las glitazonas, esto va a ser como tercera línea más o menos, y obviamente nada más va a ser para los pacientes que tengan diabetes mellitus tipo 2, porque recordemos que la patofisiología del paciente que viene con diabetes mellitus tipo 1 es que tiene destrucción del páncreas. Entonces ese paciente no tiene ningún problema con la insulina, o sea, nada más no la está produciendo, pero responde bien a la insulina. El paciente con diabetes mellitus tipo 2 tiene resistencia a la insulina. Entonces, ¿cómo vamos a combatir esa resistencia? Haciendo un aumento de la sensibilidad a la insulina por medio del peroxisome proliferator receptor alfa. Y esto también nos da un aumento del HDL, que es bueno, y una disminución de los triglicéridos, que también es bueno. Ahora, ¿cuáles son ejemplos de las tesolidinedionas? Este es, por ejemplo, pioglitazona o rosiglitazona. Entonces, bueno, estas son las más conocidas y estas se van a dar como tercera línea para el paciente con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, primera línea, pues va a ser obviamente la metformina. Segunda línea puede ser la insulina y ya tercera línea son las tesolidinedionas o una combinación de estas. A veces se da la insulina junto con las tesolidinedionas porque las tesolidinedionas, su efecto toma unas semanas o unos meses. Entonces, su efecto no es inmediato. Entonces, en lo que esperamos hasta que surja, o sea, que surte efecto, las tesolidinedionas, podemos dar otro hipoglucemiante como sea metformina o las biguanidas, o puede ser, por ejemplo, dar insulina. Este es en lo que estas tienen efecto. Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos de las tesolidinedionas? Esto va a ser un aumento en el volumen sanguíneo, o bueno, un aumento de la retención de agua. Entonces, al retener agua, pues vamos a tener aumento del volumen sanguíneo. ¿Y cómo se presenta esto? Se va a presentar con edema. Entonces, el paciente va a tener edema. Y si tenemos un aumento del volumen sanguíneo, entonces al paciente, si es un paciente que aparte de tener diabetes mellitus, tiene falla cardíaca, entonces si ya por si al paciente con falla cardíaca le cuesta trabajo expulsar la sangre, pues si le estamos poniendo más volumen al hacer retención de agua, más trabajo le va a costar expulsar este nuevo volumen de sangre. Entonces las tesolidinedionas, al aumentar el volumen vascular, pueden empeorar un paciente que tiene falla cardíaca. Entonces están contraindicados en pacientes con falla cardíaca. Otra cosa, otro efecto adverso es la riesgo de fracturas. Esto es porque pueden hacer necrosis avascular de los huesos. Entonces, un aumento en el riesgo de fracturas. Y una cosa que es característica para rosiglitazona va a ser que aumenta la mortalidad en pacientes que vienen con infarto del miocardio, myocardial infarction, o puede promover que el paciente tenga un infarto del miocardio. Entonces,
están contraindicados las tesolidinedionas, por ejemplo, en un paciente que ya tuvo un infarto o un paciente que puede desarrollar infarto, por ejemplo, que ya tenga, no sé, un montón de placas de ateroma. Si es un paciente que ya viene con enfermedad coronaria que son las placas de ateroma, pues no es la mejor idea darle unas tesolidinedionas y mucho menos darle rosiglitazona. Entonces, si vamos a dar una tesolidinediona, mejor vamos a dar la tesolidinediona, la pioglitazona, porque esa tiene menos efectos adversos, no tiene el efecto adverso de producir un infarto del miocardio. Entonces, las tesolidinedionas o las glitazonas, estas son la pioglitazona y la rosiglitazona, y lo que hacen es promueven la expresión o la secreción o la formación de este receptor nuclear, que es el peroxisome proliferator receptor alfa, que es un receptor que se encuentra aquí en el núcleo de la célula. Este receptor se va a unir a una secuencia específica de DNA y esto va a promover la sensibilidad a la insulina, aumento del HDL, disminución de los triglicéridos y regulación del almacenamiento de los ácidos grasos. Esto va a ser como tercera línea para tratamiento de un paciente con diabetes mellitus tipo 2 y los efectos adversos son aumento del volumen sanguíneo, que se presenta como edema y puede empeorar la falla cardíaca en un paciente que ya tiene falla cardíaca preexistente. Entonces el paciente, digamos, puede venir con una exacerbación aguda. ¿Cómo se presenta una exacerbación aguda de falla cardíaca? Que el paciente, por ejemplo, tiene disnea, si tiene disnea, tiene tos, tiene un ruido cardíaco S4. Por ejemplo, al paciente cuando se duerme, dice que siente que se está ahogando, entonces necesita dormirse medio sentado. Entonces o se duerme en un sillón o se pone un montón de almohadas para no estar, digamos, de manera acostada, en donde es más fácil tener el edema pulmonar que se produce por la falla cardíaca. Toda la fisiopatología de la falla cardíaca y su presentación pues ya está en otro video, pero aquí nada más es como mencionar cómo se presentaría un paciente que viene con exacerbación de la falla cardíaca. Y la otra cosa que es característica de la rosiglitazona es el riesgo de hacer un infarto del miocardio. Nos vemos en el siguiente video.